El 29 de octubre del año 2023, la República de Turquía celebró 100 años desde su fundación. Tras la disolución del Imperio Otomano, 1923 marcó el fin de más de 600 años de dominio imperial otomano, un imperio que alcanzó su cúspide de poder a mediados del siglo XVI, dominando vastas tierras del Medio Oriente, el norte de África y Europa Oriental. Surgiendo desde una relativa oscuridad como un pequeño poder regional en el noroeste de Anatolia, la dinastía otomana dio paso a un periodo de notable expansión territorial, acompañado de rápidos avances en los sistemas gubernamentales, sociales y económicos, lo que permitió que uno de los imperios más diversos y prósperos del mundo floreciera. Pero, ¿qué fue de este Estado una vez poderoso y formidable? ¿Y cómo ha moldeado a la moderna nación turca de hoy? Esta es la historia del Imperio Otomano. Comprender cómo se estableció el Imperio Otomano requiere primero dar contexto sobre la migración de los pueblos túrquicos desde Asia Oriental. Desde tiempos antiguos, los turcos, originarios de Asia, comenzaron a emigrar gradualmente desde el noreste asiático hacia el oeste, cruzando las vastas estepas de Eurasia. Para el siglo VII ya habitaban la región de las montañas Altai, cerca de las actuales fronteras de Rusia, Kazajistán y Mongolia. Desde allí continuaron su avance hacia el sur y el oeste en los siglos siguientes, hasta que varios de ellos adoptaron un estilo de vida seminómada en áreas cercanas al mar Caspio y al mar de Aral. Uno de los principales grupos túrquicos que habitó esta zona fueron los Oghuz. Sin embargo, hacia finales del siglo X, un líder de uno de los múltiples clanes Oghuz, un hombre llamado Selyuk, decidió separarse del grupo principal y establecer su propia dinastía. Durante las décadas siguientes del nuevo milenio, Selyuk y sus descendientes sentaron las bases del imperio selyúcida expandiéndose hacia Persia. Fueron profundamente influenciados por el idioma y la cultura persa, que pronto adoptaron como propios, así como también se convirtieron al Islam. Para la década de 1060 habían avanzado hasta las fronteras del Imperio Bizantino en el oeste de Anatolia. Enfrentamientos esporádicos entre ambos poderes culminaron en la Guerra Bizantino-Selyúcida. En la batalla de Manzikert, en el año 1071, los selyúcidas infligieron una aplastante derrota al ejército bizantino, lo que les permitió tomar control del cercano oriente y adentrarse aún más en lo que hoy es Turquía. Durante los 2 siglos siguientes, el imperio selyúcida entró en declive y se fragmentó en una serie de pequeños estados túrquicos. Sin embargo, los turcos continuaron teniendo una fuerte presencia en Anatolia, especialmente a través del sultanato de Rum, aunque este también decayó hacia principios del siglo XIV, fragmentándose en varias pequeñas entidades conocidas como los beilicatos anatolios, dispersos por la región. Fue entonces entre las tribus del noroeste de Turquía que un caudillo emergió como el fundador de lo que sería el Imperio Otomano. Aunque las fuentes sobre su vida y reinado son escasas y poco detalladas, se le reconoce como el fundador de la dinastía, un joven de nombre Osman. El siglo posterior al reinado de Osman se caracterizó por los esfuerzos otomanos por conquistar los últimos vestigios del Imperio Bizantino, que en su apogeo había gobernado la mayor parte del Mediterráneo oriental. Para el siglo XIV, los bizantinos estaban reducidos al sur de los Balcanes, Grecia continental, algunas islas griegas y pequeñas zonas en Turquía. Su imperio era gobernado desde Constantinopla, la ciudad amurallada más formidable del mundo medieval, que había resistido numerosos asedios a lo largo de los siglos. Si los otomanos querían expandirse más allá del noroeste de Anatolia, tendrían que hacerlo a costa de los bizantinos y arrebatarles su ciudad capital. Un avance clave se dio en el año 1331, cuando la ciudad de Nicea cayó en manos de los turcos. Algunos años más tarde,
En 1369, Adrianópolis, una ciudad ubicada a tan solo 200 kilómetros de Constantinopla, cerca de las actuales fronteras de Grecia, Bulgaria y Turquía, también cayó en manos de los turcos. Fue convertida en su capital por un breve periodo mientras continuaban las conquistas en Serbia y Bulgaria. En las primeras décadas del siglo XV, el Imperio Otomano atravesó un breve periodo de agitación interna. Sin embargo, en 1451, Mehmed II fue restaurado como sultán otomano y se propuso conquistar Constantinopla de una vez por todas. A principios de abril de 1453, inició el asedio de la gran ciudad, que duró 7 semanas hasta que las murallas fueron finalmente derribadas y el ejército otomano irrumpió en su interior. El último emperador bizantino fue Constantino XI, quien compartía nombre con Constantino el Grande, el fundador original de la ciudad más de 1000 años atrás y quien le dio su nombre. Constantino XI cayó combatiendo el 29 de mayo de 1453 y la ciudad cayó en manos de los otomanos ese mismo día. Constantinopla se convirtió entonces en la capital del creciente Imperio Otomano. Como símbolo de la conquista otomana, la Catedral de Santa Sofía, construida por el emperador Justiniano más de 900 años antes, fue reconvertida en mezquita. Poco tiempo después, se añadieron los 4 minaretes que hoy se alzan en cada esquina del complejo. La conquista del Imperio Bizantino y la caída de Constantinopla fueron solo el comienzo del ascenso del Imperio Otomano. En el siglo siguiente, los turcos emprendieron una expansión por todo el Mediterráneo oriental, el Medio Oriente, el norte de África, los Balcanes y el Mar Negro. A comienzos de la década de 1460, Mehmed II conquistó rápidamente Morea en Grecia, el imperio de Trebisonda en el norte de Turquía y luego Bosnia en los Balcanes. Para cuando murió en 1481, ya había expandido el imperio hacia el sur y el este de Turquía, conquistado Albania y enviado una expedición a la península de Crimea, estableciendo presencia otomana en las costas septentrionales del Mar Negro. A mediados de la década de 1470, su sucesor Bayaceto II demostró ser también un líder formidable. Durante sus 30 años de reinado, añadió nuevos territorios en Siria y el Levante tras derrotar a los mamelucos de Egipto en una guerra por el control de la región. Además, consolidó el dominio otomano sobre el mar Egeo tras enfrentamientos con la República de Venecia, que controlaba muchas de las islas y rutas comerciales entre 1499 y 1503. Su sucesor, Selim I, también es digno de mención a pesar de gobernar solo durante 8 años, entre 1512 y 1520. En ese corto periodo conquistó prácticamente todo el norte de África. En 1517, sus ejércitos derrotaron a los mamelucos en la batalla de Ridanía, llevando Egipto y gran parte de Libia bajo control otomano. Ese mismo año, Jaireddin Barbarroja, gobernante de buena parte de Argelia y Túnez, acordó convertirse en vasallo del sultán otomano. En 1519 ascendió al trono quizás el sultán más célebre del Imperio Otomano, Suleimán el Magnífico. Gobernó durante medio siglo, entre 1520 y 1566. Bajo su mandato, los otomanos alcanzaron la cúspide de su poder, convirtiéndose en una de las principales potencias globales. Completó la conquista de gran parte de los Balcanes y llevó a sus ejércitos hasta las puertas de Viena, a la que asedió sin éxito en 1529. También logró tomar la isla de Rodas a los caballeros hospitalarios de San Juan en 1522, capturó Trípoli en el norte de África en 1551 y expandió el imperio hacia la península arábiga e Irak.
Al final de su reinado, el dominio otomano se extendía desde Hungría y las costas del Mar Negro en el norte hasta Egipto y Omán en el sur, desde Argelia en el oeste hasta las costas del Mar Caspio en el este. Gran parte del éxito de la expansión otomana se debió a la eficacia de su ejército, que combinaba de forma equilibrada infantería bien entrenada, caballería y artillería, sin igual en su época. Entre las tropas de élite se encontraban los famosos genízaros. Estos eran hombres que, siendo niños, fueron capturados como esclavos en tierras cristianas del suroeste de Europa y forzados a convertirse al Islam. Posteriormente, fueron incorporados al ejército otomano bajo estrictos códigos de disciplina y profesionalismo, lo cual los convirtió en una fuerza de combate extremadamente eficaz. Desde esta posición de poder a comienzos del siglo XVI, los otomanos consolidaron sus esfuerzos y pasaron los siguientes 2 siglos librando guerras contra la cristiandad en Europa occidental y central. Este conflicto fue de múltiples frentes, aunque gran parte del esfuerzo inicial se centró en luchar por el dominio del Mediterráneo contra la potencia predominante de la región, España. En ese entonces, los españoles controlaban buena parte del sur de Italia y las islas italianas, y asumieron la responsabilidad de frenar el avance de los musulmanes otomanos, liderando coaliciones de fuerzas cristianas contra ellos. Durante décadas se enviaron armadas entre los turcos y los españoles, culminando en 2 enfrentamientos importantes en 1565 y 1571. El primero fue el Gran Asedio de Malta, durante el cual los otomanos intentaron capturar la isla de manos de los caballeros de San Juan, quienes la habían recibido como compensación de la corona española tras perder la isla de Rodas frente a los turcos décadas antes. El asedio terminó en fracaso para los otomanos y 6 años después, su avance en el Mediterráneo fue detenido nuevamente por otra alianza cristiana liderada por España, que envió una enorme armada contra ellos en 1571. La batalla de Lepanto, que tuvo lugar frente a las costas del noroeste de Grecia, involucró a más de 400 embarcaciones y 130.000 hombres y concluyó con otra derrota para los otomanos. Aunque esto demostró a las potencias cristianas que la amenaza turca podía contenerse hasta cierto punto, desde la perspectiva otomana fue simplemente un revés que les llevó a enfocar sus esfuerzos en otras regiones de Europa donde aspiraban a expandirse. Desde su victoria sobre los húngaros en la batalla de Mohacs en 1526, el control total de Europa Central parecía estar al alcance del Imperio Otomano, de no ser por la presencia de Viena, capital de Austria que bloqueaba el paso a través del río Danubio. Aunque habían fracasado en su primer intento de tomar la ciudad en 1529, bajo el liderazgo del gran visir Kara Mustafa Pasha, lanzaron un nuevo asedio en 1683. A pesar de contar con un ejército de más de 150.000 hombres, los otomanos no lograron tomar la ciudad. Cuando una fuerza cristiana de socorro, organizada por la Liga Santa y liderada por el rey polaco Juan III Sobieski, llegó el 12 de septiembre, los otomanos fueron derrotados frente a las murallas, en lo que se considera la mayor carga de caballería de la historia, con 18.000 jinetes embistiendo contra las fuerzas turcas. La derrota en Viena marcó un punto de inflexión para el avance otomano en Europa, tras lo cual ya no lograrían ganar más territorio en el continente. A medida que el siglo XVII avanzaba hacia el siglo XVIII, el Imperio Otomano empezó a estancarse lentamente y entró en un período relativo de decadencia. Mucho de esto se debió a la complacencia de los sultanes de esa época, quienes con el tiempo adoptaron un rol cada vez más pasivo en el gobierno del imperio. Originalmente, el sistema otomano de gobierno, con sede en el Palacio de Topkapi en Constantinopla, había visto a sultanes activos e implicados tomar decisiones directas en los asuntos del Estado, especialmente en los siglos XV y XVI. Sin embargo, con cada generación,
La toma de decisiones del día a día pasó cada vez más a manos del gran visir, que actuaba como primer ministro, y de un ejército de burócratas y administradores. Mientras tanto, los sultanes pasaban gran parte de su tiempo en sus harenes y jardines. El gobierno del imperio se volvió en gran medida descentralizado en el sentido de que los impuestos se recaudaban desde las provincias para mantener un gran ejército, pero las regiones gozaban también de un considerable grado de autonomía bajo gobernadores y líderes locales. Asimismo, era un imperio tolerante. Aunque la conversión al Islam resultaba ventajosa para quienes deseaban ascender en la jerarquía social, no era en absoluto obligatoria. Cristianos y otros practicantes de distintas religiones eran aceptados dentro del Imperio Otomano, que incluso se convirtió en un refugio principal para los judíos de Europa, quienes sufrían persecución y expulsiones en países como España durante esta época. Ciudades como Tesalónica se transformaron en centros de cosmopolitismo religioso en la era moderna temprana, con una población mayoritariamente judía alcanzando un 54% ya en 1519. El Imperio Otomano también fue inicialmente muy próspero, con extensas redes comerciales que se extendían desde India y China a lo largo de la Ruta de la Seda hasta ciudades como Constantinopla, Alejandría y El Cairo, así como Antioquía y Damasco en el Levante. Sin embargo, con el tiempo, a medida que el centro de actividad económica mundial se desplazó del Mediterráneo al Atlántico, los grandes navíos oceánicos que transportaban mercancías desde América y el lejano Oriente empezaron a bypasear las rutas terrestres del imperio, reduciendo la dependencia europea de los trayectos comerciales que cruzaban territorio otomano y volviéndolos obsoletos. Con este estancamiento económico y la decadencia imperial, el Imperio Otomano comenzó a quedar rezagado frente a sus rivales europeos, quienes estaban entrando en una revolución científica, impulsando avances en todos los ámbitos gracias al desarrollo acelerado de la tecnología. A medida que avanzaba el siglo XVIII, la posición otomana dejó de ser vista como una amenaza y comenzó a percibirse como una debilidad susceptible de ser explotada. Las tierras que habían conquistado siglos atrás empezaban a parecer aptas para su reclamación. Rusia y Austria en particular comenzaron a llevar la lucha a los turcos, arrebatando territorios otomanos en las costas septentrionales del Mar Negro, el Cáucaso y los Balcanes. Mientras tanto, en África del Norte, los gobernadores locales empezaron a ejercer niveles crecientes de independencia. Para finales del siglo XVIII, Argelia, Túnez, Cirenaica y Egipto eran prácticamente soberanos, aunque nominalmente seguían bajo la autoridad otomana. Pero la situación para los turcos en el siglo XVIII pronto sería superada por los acontecimientos del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano sería conocido como el enfermo de Europa. Tan pronto como en 1804 se produjo una revuelta en Serbia, lo que puso en duda de inmediato el control otomano sobre los Balcanes. La fragmentación constante del imperio continuó en las décadas posteriores, especialmente con la Guerra de Independencia griega, que estalló en 1821. Esto llevó a la creación de un Estado griego independiente en 1829, apoyado económica y militarmente por Gran Bretaña, Francia y Rusia, potencias interesadas en ver el declive de la influencia otomana en la región para beneficio propio. Un año más tarde, el dominio nominal otomano sobre Argelia llegó a su fin cuando Francia invadió el territorio y comenzó a establecer su propia colonia allí. A lo largo del siglo XIX, pero especialmente durante la década de 1850, Rusia buscó acelerar aún más la decadencia del Imperio Otomano, avanzando sobre sus territorios en torno al Mar Negro. A diferencia de ocasiones anteriores en las que las potencias cristianas occidentales se beneficiaban de las guerras contra los turcos, Gran Bretaña y Francia no querían que el Imperio Otomano colapsara por completo. Esto se debía en parte al deseo de preservar el equilibrio de poder en Europa, evitando que una sola nación dominara demasiados territorios o ejerciera una influencia excesiva.
Por ello se unieron al conflicto en defensa del Imperio Otomano y se libró la Guerra de Crimea, que resultó relativamente exitosa para aportar algo de respiro a la ya debilitada potencia otomana. No obstante, en las décadas de 1860, 70 y 80, numerosos nuevos países emergieron de las provincias otomanas en los Balcanes. Rumanía y Serbia se declararon independientes y Bulgaria logró una autonomía creciente. Mientras tanto, los imperios de Austria, Hungría y Rusia continuaron con sus ataques implacables a costa del Imperio Otomano tanto en los Balcanes como en el Cáucaso. Hacia principios de la década de 1910, cuando Italia había arrebatado Libia a los otomanos y Albania se había constituido como una nación independiente, comenzaron a surgir conversaciones entre las potencias europeas sobre la posible partición de lo que quedaba del Imperio Otomano, dividiéndolo entre ellas. Este período aparentemente interminable de declive provocó una creciente preocupación entre las nuevas generaciones del imperio, muchas de las cuales se identificaban como nacionalistas turcos y pedían reformas políticas para mitigar la caída del imperio y rejuvenecer sus perspectivas tras 2 siglos de estancamiento. A la vanguardia de este movimiento estaban los Jóvenes Turcos, un grupo que quería reemplazar el sistema gubernamental centenario de sultán y ministros por una monarquía constitucional moderna, con un parlamento al estilo occidental y una administración civil eficiente. En 1908 lanzaron una revolución que logró instaurar un gobierno constitucional. Sin embargo, los Jóvenes Turcos eran una alianza muy diversa, que incluía liberales, académicos y elementos conservadores, incluso dentro del ejército. Por ello, no pudieron gobernar con unidad ni consenso. Tras la revolución de 1908 y durante los años posteriores de la década de 1910, el Estado otomano vivió una política interna turbulenta, lo que agravó aún más el colapso del imperio. Finalmente, el fin del Imperio Otomano llegaría tanto desde dentro como desde fuera, quedando inextricablemente ligado al estallido de la Primera Guerra Mundial. Hasta ese momento, los turcos habían logrado mantenerse al margen de las 2 principales alianzas militares que se habían formado entre las grandes potencias europeas a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Estas eran la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, y la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Cuando finalmente estalló el conflicto en el verano de 1914, los turcos vieron una oportunidad para contraatacar a los avances rusos realizados durante el último siglo. Así, decidieron unirse a Alemania, junto a Austria, Hungría e Italia, como parte de las potencias centrales. El Imperio Otomano tuvo fortunas mixtas durante la guerra. Por un lado, logró una gran victoria contra las fuerzas británicas y Anzac durante la fallida campaña de Galípoli, pero en el Medio Oriente, particularmente en el Levante, perdió gran parte de su territorio ante la revuelta árabe de 1916 a 1918, que fue instigada por el aventurero británico T.E. Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia. Sin embargo, también hubo un aspecto mucho más oscuro y brutal durante este período. A partir de 1915, el gobierno otomano emprendió actos de genocidio contra su población armenia, lo cual resultó en la muerte de aproximadamente 1,5 millones de personas. En general, la guerra fue un desastre para los turcos, ya que, al igual que Alemania y Austria-Hungría, no pudieron mantener el esfuerzo bélico y para 1918 el ejército turco colapsaba en múltiples frentes. Con el fin de la Primera Guerra Mundial a finales de 1918, los aliados victoriosos, Gran Bretaña, Francia, Grecia e Italia, quien había cambiado de bando en 1916, ocuparon gran parte del territorio turco y comenzaron a planear su futuro posguerra. Las últimas posesiones otomanas en el Levante, en Medio Oriente, fueron divididas entre Gran Bretaña y Francia.
quienes las anexaron como mandatos imperiales para sus propios intereses coloniales. El Estado otomano quedó así reducido principalmente a lo que hoy es Turquía, pero incluso la integridad territorial de esta región se vio amenazada por las reclamaciones de Grecia e Italia. Grecia aspiraba a anexar tierras que habían pertenecido a su pueblo desde la época bizantina y la antigua Grecia, mientras que Italia buscaba controlar islas como Rodas a modo de compensación por su participación en la guerra. Todo esto provocó una revuelta contra la ocupación aliada en mayo de 1919. La llamada Guerra de Independencia de Turquía duraría 4 años y daría lugar al nacimiento del moderno Estado turco y al fin definitivo del Imperio Otomano. En las primeras etapas de la guerra, los restos del gobierno otomano en Constantinopla colaboraron con los aliados en un intento por preservar lo poco que quedaba del imperio. Sus oponentes, los nacionalistas turcos liderados por el ex general otomano Mustafa Kemal, conocido como Atatürk, se concentraron en el centro del país, aunque al principio sufrieron severas pérdidas militares, mientras las fuerzas griegas y aliadas avanzaban tierra adentro. Sin embargo, entre 1921 y 1922, los nacionalistas contraatacaron con fuerza, logrando expulsar gradualmente a griegos y otras tropas extranjeras del territorio continental. Finalmente aseguraron un armisticio favorable en octubre de 1922. Al año siguiente, bajo el liderazgo de Atatürk, la Gran Asamblea Nacional en Ankara fue reconocida como el gobierno legítimo de Turquía con la firma del Tratado de Lausana, que ratificó la independencia de la República de Turquía. La guerra terminó oficialmente y la capital fue trasladada de Constantinopla a Ankara. Así, el Imperio Otomano, que había dominado el Medio Oriente, el norte de África y partes de Europa del Este durante más de 600 años, fue formalmente abolido y dejó de existir. Si te ha gustado este contenido y quieres ver más videos como este, no olvides darle like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.